El Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, con motivo de su 27 aniversario, hace la cordial invitación a participar en las conferencias Teología Evangélica en Guatemala, Origen y Naturaleza, y la dimensión olvidada de la teología, la apologética, con los conferencistas Dr. Julio César de León Barbero, a realizarse el sábado 10 de agosto de 8 de la mañana en adelante. Le esperamos en el auditorio de CETEGUA. Entrada gratuita. Para mayor información visite nuestras redes sociales, sitio web www.cetegua.org. Así que quiero invitar a que recibamos al doctor Julio César de León Barbero con un aplauso. Él nos trae la primera conferencia llamada Teología Evangélica en Guatemala, Origen y Naturaleza. Doctor Barbero, bienvenido. Pase adelante, el tiempo es suyo, mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Muy buenos días. Quiero agradecer en todo lo que vale a las autoridades del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta efemérides que ha estado atravesada por muchos sentimientos y emociones hasta el momento actual. La alocución que voy a presentar, como ya se anunció, lleva como título Teología Evangélica en Guatemala, Origen y Naturaleza. El factor más importante para el establecimiento del protestantismo en el subcontinente latinoamericano fueron las misiones principalmente de los Estados Unidos de América, iniciadas en el último tercio del siglo XIX. Ahora bien, desde el momento mismo en el que se consideró como un campo que debería ser evangelizado, se partía de una serie de prejuicios y de una precomprensión respecto a América Latina, a su gente, a su cultura, a su vida y a sus necesidades. Aquellas ideas desde las cuales se partió marcaron el rumbo de las misiones y fueron determinantes para la exposición del querigma en estas tierras, generando una pastoral, una eclesiología, una soteriología y una antropología teológica de rasgos muy definidos. Lo que el movimiento evangélico ha sido desde el perfil impuesto por el trabajo misionero, ha sido precisamente producto de aquellas ideas. Ahora bien, no tomemos lo anterior como una queja, ni como una protesta. Es el reconocimiento de un hecho sencillo. La misión se lleva a cabo por hombres y mujeres que proceden de un ámbito cultural determinado, entre hombres y mujeres de los cuales los primeros tienen una particular visión configurada por la cultura de la que proceden. No hay alternativa. A menudo ha sido imposible separar lo sociocultural del trabajo estrictamente misionero. Ya desde los días apostólicos se planteaba la cuestión de si las exigencias del Evangelio eran equivalentes a las exigencias culturales. Para el caso, basta recordar la disputa entre la visión paulina y petrina del Evangelio, así como las respectivas actitudes frente a las exigencias del judaísmo que distinguieron las actividades misioneras entre los gentiles de cada uno de los dos apóstoles.
Claro que en los Hechos de los Apóstoles se trataba de cuestiones prácticas que estaban a la vista de todos. Pero la cultura tiene también que ver con valores, opiniones y actitudes. En otras palabras, se relaciona con ideas. Es lo que se considera el lado no material de la cultura. En ese sentido, las ideas inherentes a la mentalidad evangélica latinoamericana no dejan de ser aquellas introducidas en nombre del Evangelio por hombres que provenían de otra cultura. En el caso nuestro, tanto los conquistadores de primera generación, católicos, como los conquistadores de segunda generación, gringos, contribuyeron a troquelar la conciencia del hombre evangélico latinoamericano. Impregnaron con sus ideas, valores, idiosincrasias, normas y visión de la vida nuestra mentalidad. Emplearon para ello el mensaje religioso que los inspiraba. No es interés analizar de manera exhaustiva y pormenorizada aquellas ideas que vinieron a conformar la forma evangélica de pensar. Únicamente nos interesa detenernos brevemente en aquellas ideas que tienen que ver con el cultivo de la teología como ciencia y como profesión. El sinfín de obras de historia, historia de la Iglesia, historia del protestantismo, que se han producido a lo largo de los años, dan cuenta de la mentalidad evangélica de manera pormenorizada. En ese orden de ideas reconozcamos lo siguiente. Los mismos misioneros norteamericanos y su actividad evangelizadora fueron moldeados por acontecimientos y teorizaciones acaecidas en otros lugares, básicamente de Europa. Señalamos en ese sentido que fenómenos como el pietismo inglés, así como las discusiones entre calvinistas y arminianos en el Viejo Mundo, tuvieron una incidencia importante en el pensamiento norteamericano. También hay que considerar hechos acaecidos en el mismo territorio continental de Estados Unidos, como el denominado Segundo Gran Avivamiento, que tomó lugar a partir de la segunda década del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX. El Segundo Gran Avivamiento generó un crecimiento de la Iglesia protestante norteamericana que incluyó el surgimiento de algunas denominaciones inexistentes hasta ese momento. A la par, impulsó una acción misionera que no se limitó al territorio norteamericano, sino que se orientó al exterior, particularmente hacia los países al sur del Río Grande. Los misioneros, en general, estaban convencidos de que lo importante era que los evangelizados en estas tierras tuvieran una clara experiencia personal de conversión. En ese sentido, se le concedió una enorme importancia al cambio moral, al abandono de hábitos perniciosos, vicios, lo cual se interpretaba como muestra clara y personal de decisión por el reino de Dios. Dicho en otras palabras, se evidenciaba una soteriología eminentemente arminiana, en la que todo depende de la voluntad humana orientada hacia el llamado evangélico. En general y en pocas palabras, se le concedía primacía al corazón por encima de la razón, a la experiencia emocional y moral
por encima del entendimiento de la verdad soteriológica. Los rasgos pietistas de la misión requerían no tanto de un pensamiento crítico respecto a la identidad evangélica propiamente hablando, sino de un énfasis en la diferenciación respecto al catolicismo. No vivir como católico, no vestir como católico y no participar en todas aquellas actividades en las que los católicos se veían involucrados dentro y fuera de su iglesia. La identidad evangélica fue configurada esencialmente con un ojo puesto en la religión dominante en el entorno y como una reacción lo más extremadamente opuesta frente a la misma. Esta forma de ser cristiano recibió una fuerte retroalimentación procedente de un factor sociológico: el rechazo sufrido por los evangélicos a principios del 20º milenio. Gran parte de la himnología utilizada hasta bien entrado el siglo XX revela un regocijo por no ser aceptado por el mundo, sino más bien rechazado por él. La prédica, la pastoral, la enseñanza bíblica y la teología fueron troqueladas por esa realidad vivida, por la condición de ser extraños en propia tierra, de hallarse en desventaja minoritaria ante una iglesia y una religión oficiales amenazantes. Puede afirmarse sin ambajes que la labor educativa, doctrinal y teológica de la Iglesia evangélica en América Latina se caracterizó durante gran parte de su historia por un carácter eminentemente apologético. Era crucial para la supervivencia defenderse, amurallarse en todos los aspectos. La estrategia consumió tiempo y energías, señalando los errores de la iglesia oficial y exponiendo los aciertos del programa evangélico de la fe. Las profundas raíces de la reforma protestante quedaron, por razones prácticas, en el olvido, a pesar de ser parte fundamental de nuestra caracterización como protestantes. Las instituciones teológicas que se fundaron de parte de los misioneros tenían el propósito de preparar obreros o pastores en un claro intento por atender las necesidades del campo misionero. En ellas se instruía a quienes debían cumplir la misión de predicar, convertir y consolidar a los nuevos adherentes. En algunas ocasiones incluso se envió misioneros, pastores y maestros sin que hubiesen obtenido la formación mínima para lograr el cometido, por la urgencia de cubrir necesidades misioneras y pastorales, porque se consideraba suficiente la conversión y el carácter moral a toda prueba. No es necesario insistir en que la educación teológica, la prédica y la educación en la fe se llevaban a cabo al margen de los problemas sociales, políticos y económicos. Una de dos: o eran asuntos del mundo, o se resolverían en la medida en que fueran transformadas las personas. Ahora bien, no podemos ocultar que el catolicismo romano ha sido desde siempre un punto de referencia para el ala protestante del cristianismo occidental. Ocurrió con la Reforma, pero con un espíritu muy diferente.
quien crea que la Reforma abandonó y dejó de lado lo que teológicamente se había hecho durante la época medieval, se equivoca. En apego a la verdad, los reformadores Lutero y Calvino no querían empezar de cero. Es más, no podían hacerlo. Incluso para criticar lo que se estaba dando en la iglesia, tanto práctica como doctrinalmente, les era imprescindible recurrir a los padres de la iglesia, a los concilios y a los autores medievales que habían plasmado en sus obras las grandes doctrinas cristianas. De este modo, en Europa se abrió de par en par la puerta de la discusión, del diálogo intelectual entre teólogos. Se generó, como hasta hoy, un torrente de obras de elevado nivel académico orientadas a esclarecer los grandes temas teológicos para beneficio del hombre y su mundo. En el caso de América Latina, sin embargo, no estamos ante una línea de continuación de pensamiento y doctrina, sino ante un caso de confrontación religiosa. Entre nosotros, a diferencia de lo que había ocurrido en Europa, la empresa intelectual de altos vuelos fue siempre raquítica, tras someter la reflexión a lo devocional y lo teológico a lo pastoral. Es más, y es peor, el trabajo intelectual de altura se ha considerado en nuestro medio como merecedor de desconfianza y sospecha. Desconfianza porque se aleja del ámbito de lo práctico pastoral y se piensa que deviene en algo inútil. Sospecha porque podía tratarse de un ataque a la fe como se concibe esta en el medio. De hecho, parece no haber sitio en América Latina para el teólogo independiente que profesionalmente estudia, investiga, escribe, enseña. Y esta mentalidad ha reducido drásticamente la tarea teológica al ámbito de la apologética y lo devocional. El raquitismo y bajo nivel que siempre ha tenido la tarea teológica en el medio guatemalteco tiene una explicación de principio. La religiosidad popular únicamente tiene tiempo y recursos para satisfacer emocionales, necesidades y sentimientos, cosa que se ha ido acentuando extremadamente. Hay que añadir algo más. La entrada al país de variadas organizaciones y denominaciones evangélicas impuso un yugo distinto al quehacer teológico. Era necesario distanciar la propia denominación de las demás. Los centros de educación bíblica o teológica enfocaron su tarea a demostrar los errores y equivocaciones de las otras iglesias, organizaciones o denominaciones. El hablar en lenguas, los milagros, la forma del bautismo, la forma de vestir del creyente, sobre todo de las mujeres, las expresiones emocionales en el culto, etcétera, etcétera, se tornaron temas conflictivos y separatistas. La teología evangélica entonces tenía un enemigo externo, el catolicismo romano, y muchos enemigos internos, las otras denominaciones con sus creencias y prácticas. Hasta las ediciones de la Escritura se tornaron punto de discrepancia. Recordamos la Biblia de Scofield, solo para un ejemplo. Ahora, ¿se puede llamar teología a la promoción y defensa del propio credo? ¿Puede llamarse teológica esa tarea cuando
se trata de denunciar las posiciones doctrinales, a menudo intrascendentes, con las cuales no se está de acuerdo? ¿Dónde queda la seriedad, la universalidad y el carácter académico del quehacer teológico? Las raíces de la Reforma, no hay que olvidarlo, se hunden en el Renacimiento, movimiento cultural que en su afán de comprender mejor los orígenes de nuestra civilización propició un retorno a sus fuentes, no como se había hecho hasta entonces a través de interpretaciones escolásticas, sino de manera directa. Este espíritu inspiró a Martín Lutero. También él se interesó por retornar a la fuente originaria del cristianismo sin mediaciones. Lo condujo a liberar el texto bíblico de las cadenas de la jerarquía eclesial. A la par, liberó la tarea del teólogo del cepo de la tradición. De las 95 tesis, la número 90 dice: reprimir estos argumentos por la fuerza y no por medio de la razón es poner en ridículo a la Iglesia y hacer infelices a los cristianos. No es la fuerza, la amenaza, el castigo, sino la capacidad racional argumentativa, la vía para conducirnos a la verdad bíblica y teológica. Esta tesis luterana es la explicación a lo fructífero que ha sido la teología protestante en Europa. El teólogo protestante no se encuentra amarrado a ninguna autoridad eclesial. No necesita permisos ni el visto bueno de ningún tribunal. Los atrevidos pasos de los teólogos protestantes en Europa a menudo han asustado y dejado atrás a los teólogos católicos. Solo el paso del tiempo les permitió a estos asimilar las avanzadas propuestas teológicas protestantes. El Renacimiento también produjo avances científicos de gran calado. Se abandonó la visión geocéntrica del universo, produciéndose un enorme desarrollo de la astronomía. Surgió la anatomía humana y la fisiología, merced a la disección de cadáveres, trastornando las ideas que se tenían sobre el cuerpo humano. Asimismo, se le dio impulso a la botánica y a la física de los gases y los líquidos, ni hablar, por supuesto, de la geografía y la navegación. Durante los siglos XV al XVIII se transformaron todos los ámbitos de la cultura europea. En el ámbito de la filosofía, pensadores alemanes, británicos, franceses contribuyeron junto a las ciencias naturales a que todo el sistema de creencias de la Europa medieval entrara en crisis. Aquel ambiente minó toda confianza metafísica y exigió de la religión y de la teología nuevas y más elevadas justificaciones para lo trascendente. La conmoción sufrida por los viejos fundamentos del conocimiento del mundo también impuso exigencias mayores al trabajo de los teólogos. El protestantismo europeo debía reaccionar ante aquellos cambios o ajustarse a ellos. Un primer paso fue que el protestantismo contribuyó a liberar la tarea científica de los lazos eclesiásticos. Eso, en consecuencia, condujo a un significativo proceso de intelectualización de la experiencia religiosa. El protestantismo europeo en general, que también hubo de
adoptar la actitud propia del humanismo reinante en la época al ponerse a cultivar la historia eclesiástica y la teología bíblica. En una palabra, debemos reconocer que la teología protestante europea, en vez de ir a contracorriente, aceptó el desafío de entrar en diálogo abierto con la ciencia y con la filosofía. Diálogo que se mantiene hasta el día de hoy. Ejemplo de lo anterior son los teólogos más importantes vivos actualmente. Entre ellos, John Charlton Polkinghorne, físico, profesor de física matemática en Cambridge y después teólogo. También Arthur Peacock, quien primero fue bioquímico y profesor de bioquímica en Birmingham y Oxford y después teólogo. En el ala católica menciono a una mujer, Ilia Delio, primero bióloga, doctora en farmacología y después teóloga, de las universidades de medicina de New Jersey, la Johns Hopkins y la de Georgetown. Del diálogo entre la teología y la filosofía, ni hablar. Desde la antigüedad hasta el día actual, ha habido una estrecha relación entre la teología y la filosofía. Los ejemplos a mencionar llenarían muchas páginas, de modo que vamos a evitar mencionarlos. En los medios latinoamericanos en general ha ocurrido todo lo contrario. La actitud contra la teología y contra la actitud teorética frente al mundo son ríos subterráneos de nuestra idiosincrasia. Pero la explicación que tengo más a la mano tiene que ver con el fundamentalismo. El fundamentalismo evangélico es un producto made in USA, también. El fundamentalismo fue la reacción de los evangélicos estadounidenses ante la modernidad. En rigor, el fundamentalismo surgió ante la denominada crítica literaria e histórica, a la cual se sumó el evolucionismo darwiniano y la teología liberal del siglo XIX. En el caso de la crítica, en la mira estaba la formación del canon y el acontecer histórico temporal de los acontecimientos en la Biblia narrados. El darwinismo, por su parte, constituía una explicación al origen de la vida y la evolución de los organismos desde una perspectiva distinta a lo sustentado por el creacionismo. La teología liberal, por su lado, con su carácter académico, incidió en la exégesis bíblica y en el examen crítico de la historia de las grandes doctrinas cristianas. La crítica histórico-literaria, como recordamos, se inició en Europa con el francés Richard Simon, reconocido históricamente como el padre de la crítica bíblica, y en la actualidad su método de las pruebas internas aplicadas a un texto tiene todo el peso que un proceder científico pueda tener. Hermann Samuel Reimarus es otro intelectual cuya obra influyó en el desarrollo de la crítica histórico-filológica. Como historiador, tenía particular interés en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Reimarus colocó la piedra fundamental para lo que constituye desde entonces la búsqueda del Jesús histórico. Hay que decir, en aras de la verdad histórica, que también en el catolicismo europeo se produjo un rechazo fundamentalista en contra de la modernidad. Se dio con Pío IX, el Concilio Vaticano I, la encíclica Quanta Cura y el Sílabus.
Muestra definitiva de este fundamentalismo lo constituye el dogma de que el Papa, al definir doctrina y práctica, se encuentra resguardado del error y es infalible. En el catolicismo, no obstante, el término empleado no fue el de fundamentalismo, sino el de integrismo, originado en filas católicas españolas, para más señas. Volviendo al fundamentalismo evangélico, somos dados a pensar que este se inició con los 90 ensayos en 12 volúmenes de The Fundamentals, A Testimony to the Truth, de 1910 a 1915. Pero hay un documento más antiguo, el Niagara Creed, de la Conferencia Bíblica de Niágara de 1878, que se adelantó al movimiento fundamentalista y sentó sus bases. Ahora bien, si inquirimos qué caracteriza al fundamentalismo, hay que decir que esencialmente el fundamentalismo, ya sea cristiano, judío o islámico, impone una ortodoxia y una ortopraxis. Es decir, implanta un sistema de creencias rígido que se supone contiene todas las respuestas a todas las preguntas. A la par, demanda formas de conducta merced a un código estricto, manteniendo una vigilancia cuasi policíaca sobre el vivir y el actuar individual. En general, tanto el pensar como el actuar de los individuos están bajo control, so pena de sufrir castigos, disciplina y aún la muerte, como es el caso en el fundamentalismo islámico. Los latinoamericanos, como buenos herederos del pensamiento fundamentalista estadounidense, llevamos en las venas anticuerpos que no facilitan darle lugar a la ciencia y a la filosofía en la tarea de hacer teología. Respecto a este orden de ideas, hay que tomar en cuenta a la vez la trágica experiencia que la teología en América Latina sufrió por partida doble al ser expulsada del ámbito universitario. Es verdad que en los inicios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a petición del obispo marroquín, se fundaron colegios como el Colegio de Santo Tomás, el Colegio de San Lucas y el Colegio Tridentino, en los cuales se establecieron estudios superiores en artes, teología y filosofía. Esto a partir de 1620. Al convertirse en Universidad Nacional de Guatemala entre 1875 y 1944 y tornarse una institución de educación superior de carácter laico, los estudios teológicos desaparecieron en la San Carlos. También en la Universidad Central Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, reconocida como la decana de las universidades de América Latina, hubo estudios teológicos. Esto a partir de 1551. Los dominicos estuvieron en el origen de estos estudios al iniciarse la universidad. Sus primeras facultades fueron la Facultad de Artes y la Facultad de Teología. Los estudios teológicos se mantuvieron hasta el siglo XIX. Desaparecieron oficialmente en 1935. Cosa igual sucedería en Guatemala y por las mismas fechas como lo dijimos antes. Ahora, dos elementos explican la expulsión de los ambientes universitarios sufrida por la teología. La influencia del positivismo de Augusto Comte, el creador de la sociología, tuvo mucho que ver. Comte afirmaba que el pensamiento humano ha atravesado por tres etapas o estados: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. La etapa más antigua, primitiva y atrasada, según él,
era la etapa que denominó teológica. Esto le llevó a condenar la religión como algo inútil y ya superado. Luego, dice Comte, vino la etapa metafísica de la especulación filosófica, que también consideró inútil y merecedora de ser abandonada. Para Comte, la última etapa, la científica, la de la observación y la experimentación, era la única a tener en cuenta. Cuando la corriente del positivismo invadió las universidades del Nuevo Mundo, los estudios teológicos fueron eliminados. La enorme influencia del positivismo, tanto en la epistemología como en la ciencia, contribuyó a la erradicación de los estudios teológicos a nivel superior. Y no sería el único ataque que sufrirían, ni la única expulsión de la que serían objeto. Después se instalaría el marxismo como doctrina oficial en las universidades estatales. El magisterio universitario derivó en promotor del materialismo dialéctico e histórico. Fue la lápida sobre la tumba teológica. La religión era el opio del pueblo y la teología el campo de cultivo de la droga. La cátedra de teología no pudo sobrevivir al pinzamiento entre ciencia positivista e ideología marxista. Algo muy distinto ocurrió y ocurre en Europa, a pesar de que tanto el positivismo como el marxismo son producto eminentemente europeo. Allá, universidades de enorme prestigio mantienen estudios teológicos de alto nivel desde hace mucho tiempo. Piénsese en la Universidad de St. Andrews en Escocia, la de Ámsterdam, la de Londres, la de Oslo, ni hablar de otras universidades como la de Heidelberg, la de Berlín, cuya facultad de teología fue fundada y de la que fue decano Friedrich Schleiermacher. La Universidad de Tubinga, en la que Adolf von Harnack tuvo como alumno a Dietrich Bonhoeffer y de la que ha sido profesor Hans Kuhn. En algunas de esas universidades funcionan por igual las facultades católica y protestante de teología, efectuando una labor académica en cooperación. Es más, también en interacción con facultades dedicadas al cultivo de otras disciplinas. Hans Kuhn cuenta cómo su libro Vida Eterna, respuesta al gran interrogante de la vida humana, es el producto de 9 lecciones de 2 horas de duración cada una, que fueron pronunciadas en el semestre de verano de 1981 en el marco del Studium Generale de la Universidad de Tubinga para estudiantes, óigalo usted, de todas las facultades. En nuestro medio, la falta de un diálogo vivo entre teología y el resto de esferas del conocimiento del mundo a nivel superior constituye un elemento a tomar en cuenta cuando analizamos las raíces y la naturaleza del quehacer teológico, sobre todo porque, al igual que los otros elementos que hemos analizado, contribuyó a empobrecer el discurso teológico y a limitar también la tarea del teólogo. Encaminando esta conferencia hacia su final, quiero confesar que no veo enemigos que nos obliguen a adoptar una postura defensiva o de ataque. Las circunstancias de principios del siglo pasado han cambiado radicalmente. Lo que yo veo
son puros desafíos, grandes desafíos para la teología. Los desafíos no demandan construir defensas o refugios. Los desafíos se encaran, se aceptan. No voy a mencionar la cantidad de retos que la cultura, la política, la filosofía y la ciencia plantean. Solo voy a puntualizar algunos. Culturalmente, nos encontramos ante una sociedad líquida, incapaz de proporcionar nada sólido, nada estable para la vida. Las sociedades de hoy se caracterizan por lo transitorio y volátil. Las relaciones humanas incluso, matrimoniales, laborales, de amistad, no se establecen para perdurar. Están fundadas en la transitoriedad y se espera que caduquen pronto. Lo que es peor, hay quienes se piensa hasta están de más. Son desechos humanos, gente superflua, innecesaria, que merece ser destruida. Ahí están los asesinatos diarios en Guatemala y los ataques masivos en contra de inocentes en Madrid, en París, en los Estados Unidos. Las bases, otrora firmes de la vida personal, han desaparecido. No hay certezas que proporcionen sentido a la misma existencia. Todo es momentáneo y fugaz. Por ello, la vida humana y social marchan a la deriva, sin anclas que provean estabilidad y orientación. Este es el reto cultural para la teología. Políticamente, hemos de revisar los puntos de partida de análisis y solución propuestos hasta hoy, dado que resultaron definitivamente equivocados. Me refiero, por un lado, a la idea de que si personas cristianas nacidas de nuevo llegaban al poder, las cosas cambiarían. Argumento utilizado para impulsar la participación evangélica en la política a partir de la década de 1970. Pero la confianza en el cambio moral que se supone efectúa la conversión en el ámbito de la acción política ha resultado insuficiente. La esperanza de que los políticos nacidos de nuevo se conducirían apegados a los valores del Evangelio demostró no tener fundamento, con honrosas excepciones. Los malos ejemplos, no se preocupen, no los voy a nombrar, son muchos, resultando desastrosos, decepcionantes y hasta condenables jurídicamente. Por otro lado, la propuesta de los teólogos de la liberación, basada en el marxismo-leninismo, tampoco produjo las anheladas transformaciones. La propuesta de los teólogos de la liberación no solo cayó junto con el muro de Berlín y el fin del régimen soviético, sino que instaló en Nicaragua un régimen que solamente sacó de la pobreza a Daniel Ortega, a su familia y a sus amigos, sino que constituye un gobierno represivo y brutal. Como dicen los nicas, Ortega y Somoza son la misma cosa. El desafío político a la teología es realmente vasto. Filosóficamente, desde que Jean-François Lyotard publicó su libro La condición posmoderna, nos enfrentamos a la cuestión de si el cristianismo es uno más de los metarrelatos carentes de sentido para el hombre de hoy, como lo afirma Lyotard.
que solo hay muchísimos pequeños relatos, siendo todos igualmente válidos, que no hay nada con valor universal. Ahora, en pleno siglo XXI, la humanidad exige saber si hay algo universal que provea de sentido al acontecer histórico. Considerable entonces resulta el desafío filosófico a la teología. Científicamente, hemos de reconocer los avances de las llamadas neurociencias en el estudio del cerebro y el sistema nervioso. ¿Cómo vamos a compatibilizar tales descubrimientos con la antropología teológica? El estudio inicial en este terreno fue la obra de Mario Beauregard y Denise O'Leary, The Spiritual Brain, a Neuroscientist Case for the Existence of the Soul, del 2007. Algo así como el cerebro espiritual, un caso neurocientífico en relación con la existencia del alma. Bueno, eso en el caso de las neurociencias no materialistas. La corriente materialista de las neurociencias, no obstante, constituye un desafío mayor. Instalarnos en ese terreno desconocido del cerebro, de la mente y la conciencia es un paso gigantesco comparado con el haber puesto pie en la luna. La ciencia hoy tiene importantes provocaciones dirigidas hacia la teología. Tenemos que hacernos cargo, mis queridos hermanos de Cetegua. Tenemos que hacernos cargo de todo ello, dando por sentado, por supuesto, que queremos que el mensaje del Evangelio perdure y queremos que los hombres perduren en el Evangelio. Hoy que Cetegua arriba a su 27º aniversario, es bueno reconocer que constituye un espacio interdenominacional donde alumnos de diversas confesiones y profesores de diversas confesiones cultivamos esta disciplina que tiene que ver con Dios y su relación con el hombre. Este espacio que es el Cetegua, en el cual el quehacer teológico ha ganado seriedad y calidad. Es un espacio donde los estándares han ido subiendo en busca de la excelencia. No se quejen, alumnos, por favor. Las exigencias académicas se han elevado y creo que continuarán elevándose para que los graduados sean realmente profesionales que vayan a servir con todas sus capacidades a la sociedad en la que viven y al pueblo de Dios dentro del cual llevan a cabo su ministerio. Las investigaciones que se efectúan han estado orientadas estrictamente hacia la teología bíblica y la teología sistemática, atendiendo a las inquietudes del mundo actual. Lo sé porque providencialmente estoy en contacto directo con las tesis de la licenciatura, las de la maestría y las del doctorado. Feliz cumpleaños y larga vida, Cetegua. Damos gracias a Dios por la primera conferencia, de veras muy enriquecedora. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Nuestros asistentes están en los pasillos. Por favor, si alguien tiene una pregunta, levante la mano, le van a entregar un papel para que escriba su pregunta y se la entregue a nuestros asistentes, y de esa manera vamos a dar respuesta también. Si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano, se van a acercar ahí con usted.
Aquí adelante hay algunas manos levantadas. Máximo vamos a dar respuesta a 5 preguntas, así que aprovechemos. Si hay alguna que puedan pasar, por favor, para ir dando respuesta. ¿Habrá alguna que podamos responder ya? La primera pregunta dice así, literalmente, el caso de la ciencia y la teología, su empatía. Empatía. El caso de la ciencia y teología y su empatía. Quizá algún ejemplo se referirá. Bueno, hay que decir que las relaciones entre la ciencia, así en términos generales, y la teología es una relación bastante compleja. Sin embargo, algunos teólogos fundamentalmente han llegado, digamos, a la conclusión de que tanto la ciencia en general, tanto la ciencia, digamos, natural, como las llamadas ciencias sociales y humanas, van tras la búsqueda de la verdad. Y obviamente la teología también va en busca de la verdad. Son verdades que no necesariamente tienen que ser excluyentes, pero que ambas verdades afectan de alguna manera la vida de los seres humanos. De tal modo que yo creo que la actitud más sana, digamos, en relación con ese puente entre teología y ciencia, la posición más sana es la de reconocer, pues, que tanto la tarea científica como la tarea del teólogo tratan realmente de proporcionarle al hombre una orientación, digamos, en el mundo y en la vida, puesto que ambas tareas están abocadas precisamente a la búsqueda de la verdad. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Qué estrategia se podría utilizar para recomendar a los pastores que rechazan el estudiar teología? Estoy tentado a decir que hay que cambiarlos y buscarse otros. Ya, tiempo. Sí está un poco difícil, ¿verdad? Sobre todo por que la posición, digamos, de los miembros que son ovejas, ¿verdad? Que no solo dan lana, sino que a veces se piensa que son tontos también. Precisamente no, pues es una posición un poco difícil, ¿verdad? Pero tal vez actuando un poco en el amor cristiano, dentro de los valores propios del cristianismo, se puede llegar, digamos, a un convencimiento de que el estudio de la teología no necesariamente va a poner en riesgo ni la iglesia, ni la misión de la iglesia, ni la fe, en fin, etcétera, ¿verdad? Que a veces es lo que se tiene en mente cuando se rechaza la tarea de carácter teológico, ¿verdad? Oraré por ustedes. Muchas gracias por las preguntas que han planteado por escrito. Por la metodología solamente daremos lectura a 3 más, porque son 5. Y vamos a leer las que más o menos resumen las inquietudes de otras. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la teología liberal del norte o de Norteamérica y Europa?
¿Me la puede leer otra vez, por favor? Con mucho gusto. ¿Cuál es la diferencia entre la teología liberal del norte de Norteamérica y Europa? Bueno, la teología liberal, estrictamente hablando, es un producto europeo y se dio precisamente en el siglo XIX como una reacción a lo que venía dándose, digamos, como resultado de la modernidad, entendiendo, como lo señalaba en la alocución, por modernidad ese movimiento tanto en el área de la ciencia como en el área de la filosofía, y que transformó rotundamente las raíces, digamos, de la vida del hombre europeo. Entonces hubo teólogos protestantes que asumieron ese desafío y generaron, digamos, toda una corriente teológica con la cual uno puede no estar de acuerdo, pero tiene sentido, digamos, todo lo que esa gente escribió, todo lo que esa gente pensó y las propuestas, algunas de las cuales siguen siendo muy importantes el día de hoy. Ahora, en el caso, digamos, de los Estados Unidos, la cuestión es que el concepto de liberalismo en Estados Unidos no significa exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, por liberalismo básicamente se entiende en Norteamérica el pensamiento que va con el Partido Demócrata, políticamente hablando, y entonces creo que a partir, digamos, de esa diferencia, la teología llamada liberal, digamos, en Estados Unidos no sería tan liberal como la teología liberal en Europa, ¿verdad? Es decir, creo que hay ahí más diferencias que, bueno, no me voy a meter a hacer un análisis exhaustivo respecto a eso en este momento.